Muy buenos días. Tengo que reconocer que cada vez que leo este texto me quedo con ganas de más, de querer profundizar más en este texto. Mi mente vuela en tratar de imaginarme esa escena y me provoca muchos sentimientos que en la mayoría de los casos me quedo precisamente tratando de querer vivir ese momento. Y a veces me cuesta el poder sacar una reflexión para compartirla en una misa y en esta ocasión para poder compartirla con ustedes. Porque creo que precisamente la intención del evangelista al escribir esta experiencia de Jesús no es tanto darnos una enseñanza, así como para que aprendamos algunos pasos o para poder aprender a vivir algo, sino más bien como para suscitarnos el deseo, el hambre de la presencia de Dios, el querer más, y posiblemente esa sea la enseñanza. Escucha con atención el Evangelio y quizás tú también vas a estar como yo, queriendo imaginar cómo habrá sido ese momento. Dice así: en aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha dado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿No es sorprendente? Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos y se las has querido revelar a gente sencilla. ¿De qué cosas está hablando Jesús? ¿De qué experiencia que lo llevó a ese júbilo en el Espíritu, a esa alegría? ¿Qué cosas es la que el Padre ha ocultado a gente sabia y entendida y se las ha querido revelar a gente sencilla? Precisamente pudiéramos decir de la experiencia que no se encuentra en la biblioteca, sino en el vivir. Y pareciese que la gente sencilla es gente que vive de la experiencia y no tanto de un conocimiento. Hay muchas cosas que sencillamente no se pueden explicar, sino solo el que las vive las puede experimentar, y de eso nos han hablado muchos santos, ¿no? San Juan de la Cruz lo decía muchas veces, ¿verdad? Solamente en la experiencia de Dios es cuando uno lo sabe sentir y entender, pero no se puede explicar, porque las palabras quedan muy cortas. El ejemplo que nos da San Juan de la Cruz es este, y te lo comparto. Cuando se trata de explicar las cosas espirituales, él dice: ¿cómo le explicarías a un ciego de nacimiento la diferencia de los colores? ¿Cómo le explicarías a un ciego de nacimiento lo que es el color azul y lo que es el color rojo? Pudieras decir algo así como: el color azul es como algo suave y el color rojo es como algo áspero. Pero la verdad es de que ni el color azul tiene nada que ver con la suavidad, ni el color rojo con lo áspero. No se puede. Solo aquel que lo ha experimentado, que ve los colores, logra entender la diferencia de ellos y la belleza de ellos. Jesús se llenó del Espíritu, de la alegría, y exclamó:
te doy gracias, Padre. Y es ahí donde entra la revelación de la experiencia. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Muchos reyes y profetas querían ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Les decía Jesús, dichosos ustedes. ¿Te das cuenta qué tan dichosos somos el día de hoy de poder tener fe? ¿Te imaginas por un momento cómo sería nuestra vida si no creyéramos en Dios? Si no creyéramos en la vida eterna, si no creyéramos en el cielo. Es que solamente el que lo experimenta sabe la alegría de saber que hay un mañana, de que hay un Dios, de la experiencia de la oración. Y eso no se lleva estudiando libros, sino más bien viviéndolo. Porque aunque habláramos y tomáramos clases en universidades y cátedras sobre Dios, no se compara con el momento en cuando tú doblas las rodillas y te diriges a Él. Y creo que es precisamente la experiencia de Jesús, que en momentos como este, Él se arrebata en el Espíritu y lo logra vivir. Él que hablaba de Dios con tanta sencillez, así como los profetas, que lo ponían así a flor de piel, con ejemplos como la oveja perdida, como la masa fermentada, como el canto del ave, ¿verdad? Que lo lleva a cosas tan sencillas, a una experiencia. Nadie aprende a nadar solamente leyendo libros. Te tienes que meter al agua. ¿Quieres tener gozo en el Espíritu? Entra a la presencia de Dios. Atrévete a experimentarlo. Y no se trata de estudiar mucho. Es bueno estudiar. Por supuesto que es bueno estudiar, no me malinterpretes. Pero es esencial que tengamos una experiencia de Dios. Que doblemos nuestras rodillas. Que tratemos de cerrar nuestros ojos. Que nos dirijamos a Él. Que la revelación interior vaya entrando a nuestra vida. ¿Te has dado cuenta de qué tan importante es el poder experimentar la alegría de vivir? La dicha de estar vivos, de lo que es el conocer a Dios, el tener fe, la importancia de poder orar. La oración cambia las cosas, cambia la forma en cómo ves este mundo, te abre a una experiencia más profunda de la alegría, de la vida, de la dicha. El poder conocer al Padre, el poder conocer al Hijo, el tener una vida espiritual, el ser conscientes del don y del privilegio que tenemos de tener fe, la capacidad de poder dirigirnos a Dios, al Eterno, a quien nos ama, a nuestro Creador. Es que el que tiene la experiencia, dirá San Juan de la Cruz, lo sabe experimentar, aunque no lo sepa explicar. Atrévete a no tratar de dar tantas razones, sino más bien a poder experimentar el amor que Dios nos tiene. Y no te compliques con muchos razonamientos, que más bien en la sencillez es como le damos apertura a la experiencia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que quiere revelarnos el amor que el Padre nos tiene, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un mundo tan necesitado de amor como lo tenemos el día de hoy, en un mundo tan necesitado de la alegría, de la felicidad, de la paz, no se necesita tanto intelecto, sino más bien el hambre y la sed de justicia. No de saber qué es la justicia, sino de experimentar la justicia.
¿Verdad que no hay ningún hombre sediento? Imagina que estás caminando en el desierto, el sol pega a todo su apogeo, has sudado todo, ya no puedes sudar porque no tienes ninguna gota de agua. Y alguien ahí en el desierto te ofrece un vaso de agua fresca. Yo creo que nadie con la boca toda seca se atrevería a empezar a cuestionar el agua. ¿Es agua natural? ¿Es agua salada? ¿Es agua dulce? ¿Es agua fresca? ¿Cuántas moléculas tiene? ¿Cuánto es el peso? ¿Verdad que nadie haría eso? Ninguna persona sabia se quedaría revisando el agua. Lo primero que haces es tomarte el agua y saciar tu sed. Después viene el momento de empezar a preguntar, ¿y de dónde sacaste el agua? Si es verdad que estamos tan necesitados de amor, tan necesitados de paz, no te compliques tanto. Sé sencillo y acércate a Jesús, acércate a Dios y escucha a Jesús que te dice, dichoso tú que tienes la oportunidad, porque muchos quisieron tener esta oportunidad que tú tienes y no la han tenido. ¿De qué oportunidad Jesús está hablando? ¿Qué cosas nosotros podemos ver que otros querían ver y no lo vieron? ¿Qué cosas estamos escuchando nosotros hoy que muchos quisieron escuchar y no oyeron? ¿Por qué Jesús dice que tú eres dichoso? ¿Habrá algo que no nos hemos dado cuenta que vale mucho la pena para poder disfrutar y también alegrarnos en el Señor? Que tengas un excelente día.